Ya estamos empezando con la grabación. Ya vamos a ver, vamos a hacer un resumen del tema número uno y terminar los puntos que nos faltaban. Ya, en el tema número uno sobre la introducción de la auditoría forense, hemos visto de que fraude hay en todo el mundo. Esa es la razón de ser de esta materia, que hay fraude, se habla de fraude y de corrupción indistintamente, hay en el sector privado, hay en el sector público y en todo el mundo. Ahí conocemos estos tres tipos de fraude. ¿Ya? Y lo que primero se hacía era la auditoría financiera. Hemos visto la definición de fraude. ¿Quién lo hace? La definición de fraude lo hace la NIA 240, la IFAC en la NIA 240. ¿Ya? Y habla, se refiere a un acto intencional por parte de una o más personas de la administración, los encargados del gobierno, corporativo, empleados o terceros, implicando el uso del engaño para obtener una ventaja injusta o ilegal. Ya aquí da a entender de que es un acto intencional. Todos los fraudes y todos los delitos son actos intencionales. Uno o más personas de la organización da a entender que lo hacen, el fraude de nuestra profesión lo hacen dentro de una organización y tres tipos de fraude. Ya hemos visto, eso es lo que, ese es el campo de acción y el objeto de la auditoría forense de nuestra profesión. A través del uso del engaño es que no se utiliza la violencia, se utiliza el ingenio para engañar, se falsifica, se adultera información para obtener una ventaja injusta o ilegal. Normalmente esa ventaja injusta o ilegal es en términos monetarios. Si tienen alguna pregunta, me dicen, no hay ningún problema. Me avisan para 74. Estamos bien, no sé, creo que está grabándose con subtítulos. Ya entonces, esos cuatro elementos no se olviden. Fraude ha habido a nivel internacional, a nivel nacional, varios fraudes. Hemos visto los antecedentes, no vamos a repetir mucho que la auditoría forense se desprende de lo que es la auditoría financiera, ya como una especialidad, ¿para qué? Para identificar el fraude. En una auditoría financiera se buscan dos tipos de incorrecciones, debido a error y debido a fraude. Pero cuando estamos debido al fraude, dentro de la misma auditoría no se puede realizar, así que eso solo tiene que realizar en otro tipo de auditoría, y esa es una auditoría especializada llamada auditoría forense. En el sector público es una auditoría de cumplimiento o auditoría especial. ¿Ya? Entonces, esta es una auditoría especializada enfocada en la detección del fraude. Nace entonces esa auditoría especializada. Entonces, aparte hemos visto. Mm, ahí están algunos casos de fraude internacional y nacional. Después hemos visto el término del término forense. El origen del término forense ya deriva del latín forensis y también forum. Público y manifiesto o perteneciente al foro, y forum, foro, plaza pública, plaza de mercado, lugar del aire libre. Ya, con esto, con esto, em, explicar un poco lo que es el tema de forense y auditoría forense, no nos explica, ya está, no está muy relacionado, pero ¿por qué lo llaman auditoría forense? Eso hemos dicho que lo primero que ha nacido es la medicina forense. Lo primero que ha nacido es la medicina forense para resolver ciertos delitos que estaban relacionados a la muerte o a la vida. Y de esa manera se lo llamaba forense, relacionados a los cadáveres. Así han iniciado la medicina forense, 1800, 1700, desde 1500, 1800. 1900 va evolucionando la medicina forense y ya no solamente ve los delitos relacionados a muerte, sino también a otros delitos que están relacionados a la medicina. Y ahí de eso, cuando hay algún delito relacionado a la parte financiera, nace lo que es la auditoría forense, ya como copia de lo que es la medicina forense, como apoyo a la justicia. Y ahí sí recién tiene ya, ahí podemos
tiene su explicación por qué auditoría forense, ¿no? Ya es una especialidad para resolver delitos, para identificar delitos relacionados a la parte financiera, pero a lo que es el fraude. Ya es una especialidad de la auditoría para identificar hechos fraudulentos. Eso, ya está relacionado a delitos, al fraude. Eso hemos visto y con eso hemos terminado. Después hemos visto la definición, en eso hemos quedado. Hemos visto la definición de auditoría forense. Ya, Jorge Vadillo hace esta definición. No, es una auditoría especializada que se enfoca en la prevención y detección del fraude financiero. Ya, utiliza el fraude financiero. Ya, no sé qué es lo que ha querido explicar en eso, pero existe tres tipos de fraude. Sería mejor dejarle con fraude. Ya, se va a continuar con lo que es la prevención y detección. Sí, puede haber lo que es la prevención relacionada a los controles a fraude o para prevenir fraudes. Es decir, que parte de lo que es la auditoría forense también se debería dedicar a lo que es los controles antifraudes o para riesgos relacionados a fraude. Entonces, tenemos esos dos enfoques, preventivos y detectivos. Pero la auditoría propiamente dicha, de auditoría forense, es la detectiva, es decir, detectar el fraude. Esa es la auditoría propiamente dicha. Y aquí están los enfoques, la preventiva, relacionado a la auditoría de controles de fraude, que sí es como un campo de lo que es la auditoría forense. La detectiva, la auditoría forense propiamente dicho, que se va a dedicar a hacer la auditoría y la identificación de hechos fraudulentos, autores, cuantía, fraude, posible tipificación, esos elementos. Es decir, aquí se hace la auditoría. En esta está relacionado al estudio de controles, al estudio de controles o una auditoría de controles. También puede estar relacionado a lo que es el riesgo, porque en base al riesgo relacionado a fraude se va a implementar un control. Características de la auditoría forense, desde acá sí ya tenemos que avanzar. Características de la auditoría forense. Ya, todos los tipos de auditoría tienen tienen ciertas características. Ya todos han nacido de la auditoría financiera, todos han nacido de la auditoría financiera, pero la auditoría operativa, la auditoría ambiental, la auditoría TIC, la auditoría forense tiene ciertas características. Vamos a resaltar algunas características, igual se podría sacar más características. Lo primero es que, ¿qué caracteriza a un tipo de auditoría de otro tipo de auditoría? El objetivo y el objeto. Ya, el objeto en la auditoría forense es el fraude. Y el objetivo es identificar y demostrar esos hechos fraudulentos. La identificación de los hechos fraudulentos. La cuantificación de los hechos fraudulentos. El fraude no se comete con violencias, son delitos de cuello blanco. La orientación es preventiva y detectiva. Preventiva es hacia adelante, retrospectiva es hacia atrás, la detectiva es hacia atrás, es cuando ya ha ocurrido un hecho. Ya, caso de Banco Unión, caso Pari, el fraude se ha cometido ya. Y la auditoría hacia dónde es? Hacia atrás, no es hacia adelante. Ya entonces la preventiva, la prospectiva es hacia adelante y la detectiva es hacia atrás. De hechos que han sucedido. Ya, aquí está justo del Banco Unión. Ya en la auditoría forense, ¿qué es lo que se busca determinar? Los hechos, cómo se han realizado los delitos, identificar a los sujetos en base a la información financiera y a la parte documental, el daño que se ha ocasionado, el daño económico, o la cuantificación del daño económico a la entidad, cuantificación del daño económico. Esos tres elementos, fundamentalmente, eso es lo que tiene que identificar la auditoría forense.
Entonces, lo que le caracteriza es su objeto y su objetivo, ¿no? Vamos a ver ahora características de la auditoría forense. Vamos a ir viendo características. El propósito. Y vamos a ver después unas diferencias con la auditoría financiera. El propósito es la identificación de hechos fraudulentos. Ya, identificación de los hechos fraudulentos. Ese es el propósito de la auditoría forense. ¿Qué? Identificar. Podemos ir editando. Debe señalar que es competencia exclusiva de la justicia establecer si existe o no fraude. Es cierto. La justicia determina si hay delito o no, es decir, los jueces. Lo que nosotros hacemos, establecemos ciertos indicios, pero a eso lo estamos llamando identificación de hechos fraudulentos. Cuando se elabora el informe, se dice se ha establecido indicios de responsabilidad penal o algunos hechos irregulares. No, nosotros no establecemos delitos, sino es quien hace es el juez. El alcance es una característica de la auditoría forense, es que el alcance está relacionado al tiempo que dura un hecho fraudulento. Es el periodo que cubre el fraude, sujeto a la investigación, que quiere decir que no vamos a hacer 6 meses, 4 meses, eso no está escrito. Está en función al hecho fraudulento. De pari probablemente ha debido sacar en unos 2 años aproximadamente ese dinero. Ya entonces el alcance tendría que ser 2 años. A diferencia de una auditoría financiera que se hace por gestión, ¿no? La orientación hemos visto ya es retrospectiva y prospectiva. Retrospectiva es respecto al fraude, hacia atrás. Y prospectiva es a fin de recomendar, relacionar los controles y es hacia adelante. La normatividad, las normas no hay norma específica, no hay norma de auditoría específica para la auditoría forense, pero hay normas generales, eso podemos corregir. Normas de auditoría específicas, no hay específicas, más bien. Normas de auditoría eh, general, no generales. Ya podemos poner, no hay norma específica. Ya, no existe norma específica para hacer auditoría forense. Forense. Ya no existe una norma específica para hacer auditoría forense, pero sí se pueden utilizar normas de auditoría, auditoría genéricas, como la NIEA 3000 para el sector privado y las normas de auditoría gubernamental, auditoría de cumplimiento. Ya, pero eso vamos a ver. Después hay que saber un poco de legislación penal, técnicas de investigación, legislación y disposiciones normativas, sí hay que saber un poco. Disposiciones normativas relacionadas con el fraude, Cumplimiento. Listo. El enfoque, hemos dicho, preventiva y detectiva. Sobre el equipo de auditoría, casi en todas las auditorías puede ser un auditor, pueden ser dos auditores, puede ser todo un equipo de auditoría. Ya, pero va a estar a cargo de un jefe el jefe tendría que ser un auditor porque es una auditoría forense. Ya, debería haber contadores públicos. Sí o sí, en lo que es la auditoría forense tiene que haber la participación de abogado antes de la emisión del informe. Puede haber otros profesionales como equipo de apoyo multidisciplinario, ya equipo de apoyo, abogados, ingenieros de sistemas, investigadores,
criminalistas, informáticos, psicólogos, otras especialidades. Pueden conformar el equipo de apoyo. Y aquí hacer una aclaración. Aquí hay que hacer una aclaración y quiero terminarlo rápido este tema. Con esto terminamos. Estos son los 4 tipos de auditoría. Copiar y vamos a hacer aquí. Ya hay varios docentes y consideran que en la auditoría forense debería haber participación de varios. Eso es lo que hablan, pero vamos a hacer una explicación y una aclaración. Auditoría forense. Ya, en esto lo que es la auditoría forense, muchos dicen que tiene que haber un equipo de trabajo, un equipo de profesionales. Tiene que haber equipo de profesionales. Sí puede haber, pero eso no significa que sí o sí se tenga que hacer con un equipo. Ese es el concepto que tienen. Pero no se olviden de esto. Los tipos de fraude, ya, y la definición de fraude. Esto es lo que, este es el objeto de lo que es la auditoría forense. Identificación de delitos relacionados a la manipulación de estados financieros, identificación de delitos relacionados a la apropiación ilegal de activos y identificación de delitos relacionados a la corrupción. Sí hay algunos casos de corrupción que no es tanto de nuestro campo de acción de lo que es la auditoría forense, ya es decir, para el campo del auditor. Y aquí pareciera que deberían participar varios informáticos, psicólogos y todo eso, pero cuando estamos hablando de este tipo de delitos, cuando estamos hablando de este tipo de delitos relacionados al fraude, que son más financieros, pregunto, ¿será necesario que participe un psicólogo? No hay necesidad. ¿Será que participe un informático? Depende del objeto de la auditoría, es decir, de lo que se está analizando. Pero sí debería haber la participación, por lo menos debería haber la participación, sí o sí. Entonces, es más financiero lo que estamos viendo, que estos delitos son más financieros. ¿Quién es el experto en finanzas? ¿Quién debería participar? Un contador. Ya, ese es el experto. Ese debería ser el equipo, el contador. Y como estás relacionado con delitos y le tiene que ir asesorando en la parte de los delitos, va a ser un abogado. Abogado. Entonces, ese sí es el equipo obligatorio y podría haber algún otro profesional. Profesional. Ya, pero esencialmente es el contador. ¿Por qué? Porque estos delitos están relacionados a la parte financiera. El experto en la parte financiera es el contador público. Por eso es que cuando dicen que solamente se puede hacer auditoría con la participación de varios profesionales y ponen ahí escena del crimen, eso están tan mal. Ya hablan también de la cadena de custodia en la auditoría financiera, perdón, en la auditoría forense, y no, no es correcto. Entonces, por eso es que lo que tenemos que establecer, cuál es el objeto de nuestra materia, o de lo que es la auditoría forense. Y el objeto es el fraude, y son estos tipos de fraude, y estos fraudes están relacionados a la parte financiera. Así que no hay necesidad de otro tipo de participación. Y aún el experto en este tema es un contador público. Entonces, ese es el objeto, no podemos perdernos del objeto y tampoco tratar de ver otro tipo de delitos. Eso nada que ver. Estamos relacionados digo financieros porque están relacionados más la parte financiera, pero ojo, la corrupción, hay algunas cosas que sí, algunos delitos de corrupción están relacionados a la parte financiera, la apropiación ilegal de activos, pero hay algunos que no. Y ese no, tampoco no sería el campo de acción de la auditoría forense. Ya depende del delito. Eso lo vamos a ver
cuando veamos los delitos de corrupción en Bolivia. Y el último punto, diferencias entre lo que es la auditoría financiera, vamos a comparar con lo que es la auditoría financiera y la auditoría forense. Ya, en la auditoría financiera no se parte de que haya habido algo malo. Ya, la auditoría parte del precepto de la buena fe, es decir, parte del hecho de que los procesos desarrollados se llevaron de la mejor manera. No partimos aunque aquí hay fraude, aquí hay hechos irregulares, no hay. La auditoría financiera no partimos con eso, excepto que hay algún tipo de denuncia, algo. Pero lo que hacemos es ver si los estados financieros están correctamente elaborados o preparados. Ya en la auditoría, a diferencia de la auditoría forense, en la auditoría forense sí podemos, para que sea más visto. A diferencia de la auditoría forense, sí actúa, el precepto, actúa bajo el precepto que ya hay un acto realizado intencionalmente, de que ya ha habido un hecho irregular, ya se parte de una hipótesis, en este caso se parte de un hecho que probablemente ya ha ocurrido, si no, no se hace auditoría forense. Entonces son dos cosas muy diferentes. Aquí se hace por mandato normalmente legal y esto es porque hay una denuncia o ya ha ocurrido un hecho irregular. En la auditoría financiera se verifican los registros, documentos, fuentes contables, todo lo que está relacionado a los estados financieros y los registros contables. En la auditoría forense investiga, analiza, evalúa, interpreta y con base a ello testifica y convence al juez. Hace un proceso de investigación. Ya, aquí cuando verificamos registros, en auditoría financiera normalmente se lo hace con muestreo. En auditoría forense normalmente no se lo va a hacer con muestreo, ya porque tiene que identificar la totalidad de los hechos, pero podría depender de algún, de alguna auditoría con algún objeto específico que no se requiera hacer el 100%, podría haber. La auditoría financiera se enfoca en las fallas del sistema y la reglamentación. Ya está relacionado a los controles. Las recomendaciones van a ser a los controles. En la auditoría forense trata con actos voluntarios, actos intencionales, que están dirigidos a vencer los controles. Normalmente acá se buscan errores nada más, ya, pero también puede haber actos intencionales o irregulares en una auditoría financiera, sí. Ya, pero ya cuando estamos en la auditoría forense, estamos buscando actos intencionales, son actos simulados. En la auditoría financiera se ejerce con el fin de controlar, con el fin de hacer controles, mejorar, con la mentalidad de mejorar. En la auditoría forense es con la finalidad de encontrar esos hechos irregulares. Ya aquí vemos si está bien o está mal. En este caso, tenemos que su objetivo ya prácticamente es encontrar los hechos irregulares. En la auditoría financiera se realizan recomendaciones para mejorar. En la auditoría forense se emiten informes y dan argumentos, tiene que presentar ciertos requisitos para tener el carácter de válidos legalmente. ¿Ya? En la auditoría forense ya no le interesa mucho las recomendaciones, sino tiene que identificar esos hechos irregulares con prueba documental. Con prueba documental, es decir, ya no tiene ese propósito de mejorar los controles, mejorar la organización, sino identificar esos hechos fraudulentos. En la auditoría financiera surge a razón de la necesidad de las organizaciones de mantener un control constante y eficaz. Además, se lo hace por mandato legal, ya, y su propósito es mejorar. En la auditoría forense surge esto se hace por mandato legal. En la auditoría forense surge a raíz de alguna irregularidad. No se lo hace cada cierto tiempo ni por norma, sino cuando hay alguna irregularidad.
La auditoría tiene como fin implementar medidas políticas, procedimientos para proteger el activo, minimizar, su propósito es mejorar la auditoría financiera. En la auditoría forense tiene como principio combatir la corrupción con el fin de encontrar culpables. Ya no busca mejorar, lo que busca es la identificación de los sujetos, los responsables, los hechos, los sujetos y daño económico. Y aquí está, ¿no? Y dice cuantificación, los hechos, identificación de los hechos, autores y cuantificación del daño económico. Eso es lo que buscamos en la auditoría forense. Entonces vean que tiene muchas diferencias y podemos ir en el trabajo mismo, podemos ir identificando diferentes otras diferencias podríamos ir identificando. Hasta aquí terminamos el... Entonces veamos que la auditoría financiera y la auditoría forense tienen diferencias, especialmente en el objeto, el objetivo, en lo que se va a realizar, en el alcance, tienen muchas diferencias, porque tienen diferente propósito. Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. ¿Con cuánto vamos de audiencia? 86. Estamos bien. ¿Y alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Pasamos al tema número 2. Hacemos el corte. Con esto terminamos el tema número 1. No vamos a cortar la clase virtual.